de Radio. Este es su noticiero, Prensa Radial. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Ya tenemos la presencia de la licenciada Yanina Cruz, con quien haremos información. Ella es asambleísta por la provincia de Loja. Licenciada, buenos días, bienvenida. Bueno, se está convocando a un plantón a los ciudadanos de la provincia de Loja sobre el tema del proceso eleccionario 2017. Licenciada, ¿por qué es pertinente convocar al pueblo ecuatoriano y al de la provincia de Loja para el trabajo del Consejo Nacional Electoral, que a lo mejor ya está realizado, y no tenemos por qué dudar también del trabajo del Consejo Nacional Electoral? Licenciada, buenos días. Buenos días, estimado doctor Pablo, estimado doctor Lindo, un abrazo a toda el país, a toda la provincia de Loja, y decirle algo: que nosotros no somos conformistas, no hemos bajado las manos fácilmente cuando hemos visto las irregularidades durante todos estos 10 años, y sobre todo cuando no hemos visto, no hemos sentido que exista la independencia de poderes. Es por eso que el día de hoy estamos llamados a luchar por lo justo, por la democracia, cuando conocemos públicamente que Juan Pablo Pozo lo dijo con orgullo, que lo que mejor le ha pasado al frente del Consejo Electoral es haber coincidido históricamente con Rafael Correa. ¿Usted cree que un presidente del Consejo Nacional Electoral tenga estas versiones y de manera oportuna decirlo? Todos los ecuatorianos sabemos que él es inclusive ahijado de Correa. Cuando hemos visto que el que estaba anteriormente a Pozo, Domínguez, salía con el... ¿Realmente es independiente del Consejo Nacional Electoral? Yo pregunto, ¿cuál es el límite de los ecuatorianos ahora? ¿Esperar que nos sigan haciendo fraude en las seccionales? ¿Esperando ver a un país totalmente caotizado y dividido? ¿Esperar a ver cuál es el sufrimiento de muchos jóvenes de no poder ingresar a las universidades? ¿Esperar y ver cómo se persigue a periodistas aquí en Loja? Ustedes también han sido perseguidos por gente que ustedes han criticado. El hecho de ver a medios nacionales que están a disposición y al servilismo de un solo candidato. ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral no tuvo la calidad rectora de sancionar justamente cuando se utilizaban bienes públicos para transportar al candidato Lenín Moreno? ¿Acaso eso no es fraude? Cuando silencian el ocupar nuestros bienes públicos, o cuando vemos a canales incautados y estatales que están siendo extremadamente afines a Lenín Moreno. ¿Eso no es fraude? ¿Y el Consejo Nacional Electoral qué hizo? O cuando vemos a funcionarios públicos que en horas de trabajo, pagados por los ecuatorianos, en horas laborales, hacían campaña por Lenín Moreno. ¿Qué hizo el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué hizo? Dígame, ¿qué hizo? Silencio absoluto. ¿Acaso eso no es fraude? Y yo digo, hay que llamar a la conciencia social, porque esto que estamos luchando no solamente es a favor del candidato Guillermo Lasso, es a favor de la democracia. Y yo les digo públicamente, si fueron capaces de meter las manos en estas elecciones generales, ¿usted cree que no lo van a hacer en las seccionales? Un caso particular, el caso de Chahualpamba. Cuando se vulneró un acta y se evitó que Darwin Díaz, un joven que contaba con todo el respaldo del cantón, evite ser alcalde. Claro, pero hay unas circunstancias, sí, licenciada, por ejemplo, para el tema de las elecciones... donde habla de las observaciones en el caso de que los presidentes deberían notificar en el momento de contabilizar los votos para poder respetar el artículo 125. ¿Y qué pasó? Ninguna observación existieron en las actas. Y aquí tengo que decir, esta investigación la realizó Bolívar Loján. Bolívar Loján, ya hemos hablado con gente que sabe a nivel nacional el tema informático. ¿Por qué existe esta clase de detalles que sí alarman? Y que no se respete el código de la democracia? ¿O no estuvieron capacitados los que estuvieron al frente del Consejo Nacional Electoral y no capacitaron a sus delegados para que hagan las cosas bien? O sea, ¿qué me quiere decir, licenciada? Que
la acta, por ejemplo, estábamos haciendo un comentario de las 3 actas. Ya. Las 3 actas tienen que tener los mismos caracteres y también las mismas palabras de un integrante de una junta Así receptora del es. voto, ni más ni menos. Por supuesto. Yo le digo, la observación es fundamental y sobre todo cuando habla en el caso de que existan alguna observación debería estar obviamente escrita para luego que pase obviamente a la contabilización. Es decir, el proceso totalmente está viciado. Y mire usted, eso ya venían hablando algunos expertos en el tema informático, de que se puede hablar de un fraude. Casualmente todos los gobiernos socialistas han ganado con casi la mínima diferencia y no saben sumar y no saben analizar el tema de los votos blancos, de los votos nulos, del voto a favor de Lenín y de Guillermo y que no coincide. Mire, apenas 200,000 votos es la diferencia con Lenín Moreno y Guillermo Lasso, cuando hemos presentado a nivel nacional aproximadamente 4,000 actas que están totalmente viciadas. En el caso de Loja, 82 actas fueron el día de ayer, obviamente transportadas al Coliseo Rumiñahui, y justamente el medio de ustedes de comunicación denunció que la presidenta del Consejo Nacional Electoral era quien, las fotografías las tenemos. No se denunció, sino simplemente que se utilizó una fotografía que le leyó el Departamento de Comunicación Social del Consejo Nacional Electoral y simplemente está en las redes y estamos haciendo una lectura de lo que ha sucedido. Y que esto sirva, quizás es un tema importante también. ¿Cuál es la responsabilidad de las Fuerzas Armadas? ¿Quién tiene que cuidar las actas? Dígame, ¿quién debería estar manejando eso? Pero ¿qué es lo que dice el Código de la Democracia frente al tema de la seguridad, del manejo de esa seguridad del voto o de las juntas receptoras del voto, licenciada? Mire, yo aquí lo único que le puedo decir es que lo que contempla el Código de la Democracia, ellos utilizan cuando les conviene, pero no respetan para nada el Código de la Democracia. El Código de la Democracia ha sido justamente para controlar lo que a ellos les conviene. Y yo le digo algo, y hay que ser obviamente sinceros. ¿Quién está al frente del Consejo Nacional Electoral? En todas las provincias. Personas afines al gobierno. Y es realmente indignante ver cuando empezaron a dar el triunfo a Lenín Moreno. ¿Quiénes fueron los primeros que festejaron? Fue viral el tema de videitos en donde los funcionarios del Consejo Electoral festejaban. ¿De qué independencia hablamos? O sea, yo quiero claro que me explique de qué independencia hablamos. Cuando existió, por ejemplo, una delegada de nosotros en el Consejo Nacional Electoral aquí en Loja, tuvo que enfrentarse y decir, compañeros, se cayó la página porque estaban en una red a nivel nacional de que no sabían qué pasaba. No, que no pasó nada, decían. No, fue una fallita, pero no pasó nada. Indignada, con lágrimas en los ojos, pedía reclamos. Entonces, ¿qué decían? No pasó nada. Un poco de nerviosismo. Y mira lo que llamaba la atención. Cuando estaban los delegados de Creo, cuidando las actas de que no sean vulneradas, ningún representante de Alianza País estaba ahí. ¿Por qué? Porque ya tenían los delegados que son funcionarios públicos. Hay que ser responsables con lo que uno dice, pero todo el mundo conoce cómo se está manejando el Consejo Nacional Electoral. Entonces, esa es una de las decisiones por las que el día de hoy, a nivel nacional, hemos tomado la decisión el día de ayer con Andrés Páez, con la militancia obviamente de Creo, con Suma, Juntos Podemos. El día de ayer se habló con varias organizaciones sociales, se habló con Pachacutic, se contactó inclusive con el prefecto de Zamora Chinchipe, con Unidad Popular, se habló con los dirigentes de Izquierda Democrática, del Partido Social Cristiano, se ha hablado en general. Esa es una invitación, no solamente a luchar por la democracia, estimado Pablo. Claro, pero hay una circunstancia, por ejemplo, licenciada, que se está produciendo en la parte política. Por ejemplo, ustedes están llamando a este plantón, a esta movilización de los ciudadanos. Pero, por ejemplo, el día de ayer yo he observado al señor presidente, al señor licenciado Lenín Moreno, asistir ya a algunos actos como presidente electo de la República del Ecuador. Entonces, a lo mejor no está ya la costumbre acentuando lo que sería el triunfo netamente de Alianza País. Bueno, primero hay que decirle que es el candidato a la presidencia por el oficialismo, aún no está posesionado, y segundo, públicamente el Consejo Nacional Electoral dio la posibilidad del conteo. Aún el tema no está totalmente... Pero unas actas, determinadas actas, licenciado. 4,000, nosotros pedíamos el voto a voto, que es posible, muchos dirán que es obviamente incierto el tema, pero yo creo que si uno no, ahora no lucha, estimado Pablo y ciudadanos, mañana será tarde. Mire qué pasa en Venezuela. Ese es el tema. Y yo escuchaba como usted hacía un análisis sobre de qué manera, o dígame, qué modelo socialista es exitoso a nivel Latinoamérica. Dígame, ¿qué modelo? ¿Qué pasó en Brasil? ¿Qué pasó en Argentina?
¿Qué pasó en Cuba? ¿Qué pasó en Venezuela? ¿Qué está pasando en Ecuador? Donde captan la cúpula de poder de ellos, los sí socialistas, los revolucionarios, para beneficiarse ellos, donde públicamente se habla de una narcodemocracia y que tenemos miedo de los ciudadanos de hablar de este tema porque es delicado, cuando hemos visto en los medios de comunicación al supuesto edecán del ex vicepresidente, donde se le encuentra 12 millones de dólares y nadie dice nada, donde se violentan los derechos individuales y donde no se respeta la Constitución, la misma receta aplicada de todos los gobiernos socialistas, populistas. Entonces, el querer controlar todos los poderes hace que estemos en el sitial en el que está el país. Y hay que hacer una reflexión. Es como un niño caprichoso y malcriado. Si usted a un niño que hace rabietas, que le da el juguete que quiere, que le da el chupete que quiere y sigue haciendo rabietas y sin controlarlo, seguirá en esa actitud. Y si tenemos un gobierno que le da todos los poderes y es abusivo y es prepotente y persigue y mete la mano en la justicia, y si no le pone un límite, seguirá con las mismas prácticas. ¿Cuál es el límite de los ecuatorianos? ¿Cuál es el límite de los periodistas? ¿Cuál es el límite de nosotros, los políticos? Porque nosotros sí tenemos una gran responsabilidad de incentivar a los ciudadanos a perder el miedo. Claro, hay una situación, por ejemplo, que se está fraguando en los actuales momentos y es de carácter internacional. Por ejemplo, si estamos divididos en este momento en el Ecuador, los unos pidiendo el reconteo de los votos y los otros simplemente legalizando prácticamente el accionar del Consejo Nacional Electoral. A nivel internacional hay un enfrentamiento ideológico y también de intereses, la geopolítica internacional. Los Estados Unidos, Corea y otros países que se están alineando al tema del socialismo y al tema de del occidente. ¿Qué deberíamos de hacer como pueblo ecuatoriano? ¿Qué debemos hacer como Estado ecuatoriano cuando hay a nivel internacional posibles detonantes de una tercera guerra mundial? Y eso no es un juego que está exento el Ecuador en momento de gobernabilidad. Es realmente triste la situación a nivel mundial. Lamentablemente cuando tenemos actitudes por parte de gobernantes tan prepotentes y tan poco sensibles, se toman decisiones totalmente irresponsables. En una entrevista que tuve con usted, hablaba usted de la República, y es importante devolverle ese respiro a los ciudadanos, la libertad, que es lo más importante, no meterle la mano a la justicia y darle la oportunidad de no quitarle lo que ha hecho durante toda su vida. Pero lo más importante es que la Constitución sea respetada y que la independencia exista, pero sobre todo qué garantías tenemos cuando hemos visto que entre todos los gobiernos prepotentes que tienen esta conducta de controlarlo todo, manejan entre ellos un apoyo, entre ellos una logística, y se ve cómo se vulnera absolutamente todo, y hay ciudadanos y gente afín. Ojo, las élites también tienen una gran responsabilidad, porque ¿quiénes apoyaron a los procesos de los socialistas? ¿Dónde están las élites y los empresarios que no tuvieron la capacidad de defender la libertad de comercio y de poder decir, bueno, nosotros queremos mantener la posibilidad de mantener una economía donde se puede ingresar recursos o una estabilidad para los ciudadanos, donde respetemos los derechos individuales, que es lo fundamental? No podemos aquí bajar la cabeza y decir que obviamente el Ecuador no es responsable de lo que está pasando, porque es una ola. Claro. Es una ola que se viene, yo creo que es una mal copia de lo que está pasando. Licenciada, pero ¿qué tenemos que hacer en este momento? Porque tenemos que resolver el problema del Ecuador en lo más rápido y a corto plazo, porque el tema internacional va a ser a lo mejor muy contundente. Esperemos que no pase nada a nivel internacional y que bajen las presiones y las tensiones y que lleguen a un límite de poderse entender como seres humanos. Pero la historia es muy fuerte en América Latina y principalmente en el Ecuador. En el Ecuador similares circunstancias ocurrieron cuando se perdió prácticamente toda la Amazonía. Estamos hablando de 1941, la Segunda Guerra Mundial. Hubo problemas políticos al interior de la República del Ecuador y se produjo la invasión peruana. Entonces, lo que estamos advirtiendo es que tenemos que estar tranquilos y con una república fuerte para podernos defender a lo mejor ya de presiones internacionales de acuerdo a estas situaciones conflictivas que existen en el mundo. ¿Qué es lo que ahora más genera movimiento económico en los países?
¿Acaso no es el narcotráfico? Es un tema que nadie lo ha analizado. Y hay muchos países contaminados, lamentablemente, por este sistema que corrompe. Si tenemos a corruptos desde Carondelet, tendremos ministros que tengan las mismas prácticas y aliados que tengan las mismas prácticas. Y cuando entendemos que los intereses están en problemas mucho más fuertes, y se trata de esconder, obviamente, con el tema político, con el tema bélico, etcétera. Pero ¿cuál es realmente la problemática tras eso? ¿Qué es lo que nos quieren vender a los ciudadanos? ¿Cuál es realmente el centro que genera esta clase de disputas? ¿Qué es? ¿Usted cree que en el caso de Estados Unidos le interesa lo que piensa Ecuador? ¿Le interesa? ¿Suma? ¿Estamos en la capacidad, por ejemplo, de defendernos en armamento? ¿Tenemos unas fuerzas militares que contemplen el respeto y respetar a la soberanía y jugarse por el país? Claro, a lo mejor territorialmente no, pero en cambio... ¿Qué está pasando con Colombia? ¿Qué relaciones tenemos con Perú? Pero en cambio, por ejemplo, Venezuela ya tiene intereses muy profundos de otras potencias, Rusia, China e Irán, que a lo mejor van a movilizar sus fuerzas militares para asegurar ese territorio y el conflicto va a ser muy global. Entonces, es lo que estamos manifestando. Hay que resolver el tema del Ecuador para decir, tenemos legitimidad en estos aspectos. Yo creo que es importante educar al ciudadano, pasar de la protesta también a la propuesta. Hay muchos ciudadanos que salen a defender, pero bueno, el cansancio es evidente. Es evidente, están cansados de todo este sistema, están cansados de un proceso donde a veces se sienten asfixiados y ahogados, pero estamos motivando a la gente para no declinar, para mantenernos en pie de lucha y hacer obviamente presión para que se respete. Mire, por ejemplo, en Brasil, desde el año 2013 en constantes manifestaciones para sacarla a la presidenta Dilma Rousseff. ¿Qué pasó? Fue Brasil, los ciudadanos, ellos movilizaron a miles y miles de ciudadanos. Nos hacen referencia a través de las redes, ¿a qué horas va a ser la invitación que están realizando ustedes, licenciada? Ya, el día de hoy la invitación es para todos los ciudadanos que nos acompañen. Este es un acto no político, es una decisión ciudadana, patriota y cívica, a las 6 de la tarde en la Plaza Santo Domingo, en la Bolívar y Rocafuerte, frente al Colegio La Inmaculada, diagonal al Banco de Loja. Perfectamente, licenciada. Muchísimas gracias por haber estado en Prensa Radial analizando este tema político del momento. Muchas gracias. Gracias. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Con esto creo que estamos finalizando Prensa Radial. Gracias por su gentil sintonía. SR Radio presentó Prensa Radial. Prensa Radial, líderes en información política en el sur de la República del Ecuador, Suramérica. SR Radio presentó Prensa Radial. Prensa Radial, líderes en información política en el sur de la República del Ecuador, Suramérica.